Saludos, Dorian Pizarro de la clase DL4A001 para la materia de Introducción a la Programación para explicar el caso 1 de la clase práctica número 2. Realice un programa que acepte por teclado la temperatura ambiente. Si la temperatura es menor a 14 grados, debe aparecer un mensaje que diga: use el abrigo rompeviento con interior de lana. Si la temperatura oscila entre 14 y 20 grados, debe aparecer un mensaje que diga: use buzo tipo abrigo, use un buzo abrigo. Caso contrario, un mensaje que diga: no es necesario usar un abrigo. Análisis. Entrada de datos. En este caso, la única entrada de datos o el único dato que necesitamos que el usuario ingrese es la temperatura o clima de ese día. Para el procesamiento o cálculo, evaluar qué tan frío está el clima ese día. Y para la salida de datos o resultado, imprimir el consejo al usuario, que el consejo es qué tipo de abrigo o si es necesario o no usar abrigo ese día. Para el diseño de flujo o flujograma, tenemos que el usuario debe ingresar la temperatura del día, usar sentencias tipo if, elif y else para clasificar el qué tan frío está el clima en ese día e imprimir el consejo correspondiente según el clima. La solución, a través del código aquí planteado, se explicaría de la siguiente manera. Se le solicita la temperatura del clima al usuario a través de esto. Definimos que la temperatura, el dato que significa temperatura, será recibido a través de un float, que float quiere decir que este dato solo puede ser un valor numérico. Entonces se nos muestra el siguiente mensaje, que ingrese la temperatura ambiente en grados centígrados. Este dato se recibe y se compara en la siguiente síntesis: determinar el rango de frío y asignar mensaje. La siguiente síntesis: if, que se puede interpretar del inglés como un si entonces. Si entonces la temperatura, que es el valor que habíamos recopilado aquí, aquí hay un pequeño error porque aquí está en mayúsculas y aquí está en minúsculas. Eso pues, es una síntesis escrita, es un código que no se puede ejecutar en este programa, es un PDF, pero en una aplicación para codificación normalmente esto saltaría un error, entonces es algo que tener en cuenta. Yo ya mismo lo corregiré. Si la temperatura es menor a 14 grados, se imprime el siguiente mensaje: print es imprimir. En este caso pueden ver que aquí se utiliza el mensaje tal cual que se nos pidió en el enunciado: use el abrigo rompeviento con interior de lana, use el abrigo rompeviento con interior de lana. Se cumple hasta ahora lo que nos dice la sentencia. El if, que es como una continuación del if, ¿no? Como opción A, opción B, que nos dice si la temperatura es menor o igual a 14 y and, porque la mayoría de programas se utiliza para programar en inglés, ¿no? And, y temperatura es igual o menor a 20, es decir, que se mantiene en este rango, ¿no? Entre 14 y 20, print, o sea, mostrar, escribir, enseñar, use un buzo abrigo. Nuevamente se cumple la condición que nos pide y se muestra el mensaje que se nos pide. Si la temperatura oscila entre 14 y 20, aquí se declara que si es menor a 14, no, mayor a 14 y menor a 20, pues está oscilando, ¿no? Y si no, si es diferente a estas temperaturas o superior a estas temperaturas, else, como para cerrar el ciclo, ya no va a haber más opciones después de esta. Ya no es un if o un elif, es un si no es ni if ni elif, pues else, ¿no? Como un descarte. Como ven, aquí no es necesario declarar si es mayor o menor, porque simplemente si no es ninguno de estos dos datos, si no cumple ninguna de estas dos condiciones, imprimes esto, le muestras esto al usuario.
no es necesario usar un abrigo. Esa sería la manera de resolver desde mi perspectiva el caso número 1 de la clase práctica número 2. Muchas gracias.